¿Qué pasaría si pudieras ver exactamente en qué niveles del precio se está librando la verdadera batalla entre compradores y vendedores? La mayoría de los traders utilizan indicadores tradicionales como medias móviles, RSI o MACD. Sin embargo, esos indicadores únicamente analizan el precio. Lo que muy pocos observan es dónde realmente se negoció el mayor volumen del mercado. Y ahí es donde el Volume Profile marca una enorme diferencia. En este video aprenderás una de las herramientas más utilizadas por traders profesionales para identificar zonas de alto interés institucional, detectar soportes y resistencias con mucha mayor precisión y encontrar operaciones con una ventaja estadística superior. Pero antes de comenzar, entendamos qué es realmente el Volume Profile. El Volume Profile es una herramienta que organiza el volumen negociado según el precio, en lugar de hacerlo según el tiempo. En otras palabras, nos muestra exactamente en qué niveles de precio se realizaron la mayor cantidad de transacciones. Gracias a esto podemos identificar dónde el mercado considera que un activo tiene un precio justo y cuáles son las zonas donde existe un mayor desequilibrio entre compradores y vendedores. Dentro del Volume Profile existen 3 niveles que debes conocer antes de comenzar a operar. El primero es el VAH, o Value Area High. Este representa el límite superior del área de valor, es decir, el nivel más alto donde se concentró aproximadamente el 70% del volumen negociado durante la sesión. El segundo es el VAL, o Value Area Low, que representa el límite inferior de esa misma área de valor. Es una zona donde históricamente el mercado también mostró una gran aceptación del precio, y justo entre ambos encontramos el POC, o Point of Control, el nivel donde se negoció el mayor volumen de toda la sesión. Este suele actuar como un verdadero imán para el precio, y es uno de los niveles más importantes que utilizan los operadores institucionales. Ahora que conoces los conceptos fundamentales, es momento de ver cómo utilizar el Volume Profile correctamente. A lo largo de este video aprenderás cómo configurar la herramienta, cómo interpretar cada uno de sus niveles y, lo más importante, cómo construir una estrategia completa para encontrar entradas de alta probabilidad, utilizando el VAH, el VAL y el PEOC en condiciones reales de mercado. Así que, sin más, comencemos. Ahora vamos a entrar a materia, vamos a ver cuál es la estrategia que yo implemento y cómo yo ajusto el Volume Profile a mi operativa. Primero que todo vamos a hacer un repaso rápido entre los conceptos que hemos mencionado anteriormente, que son el Value Area Low y el Value Area High, y luego tenemos lo que es el POC. Los Value Area, tanto el High como el Low, representan el 70% o sea, la zona más alta y zona más baja del 70% del volumen que se encuentra dentro del gráfico. Si utilizamos el cash session, que se implementa principalmente para la sesión de New York, trazamos el volume profile solamente de la sesión de New York, entonces estaremos viendo el volumen de la sesión anterior. Si utilizamos el cluster, que es el que va en la esquina del gráfico, como este que está aquí, entonces en ese caso estaríamos utilizando lo que es el gráfico por completo, o sea, el gráfico que estamos mirando, donde se encuentra el 70% del volumen. Y luego de eso tenemos el POC, que es la gráfica del precio justo al que un activo se debería de estar comercializando, tanto en posiciones de compra como en posiciones de venta, dentro del periodo seleccionado. Dicho esto, entonces, veamos ahora dentro de materia cómo sería operar ese tipo de fenómenos dentro del mercado. Bueno, fenómenos no, conceptos. Aquí tenemos lo que es el cómo operarlo. Tenemos una metodología sencilla donde tenemos el precio, donde ya vemos de que ha perdido fuerza y se encuentra en una tendencia bajista. Dentro de ella, el precio tiene una reacción hasta un punto importante. Este punto importante, entonces nosotros podríamos ver hacia qué se debe. Se debe simplemente a una absorción de mercado o a que el mercado ya tiene tiempo reaccionando a una zona importante que dio como despliegue esta nueva sesión. En este caso, lo que nosotros tenemos es que el precio empieza a hacer un cambio de estructura, pero todavía nada seguro. Estamos reaccionando a lo que es el Value Area Low, donde nosotros posiblemente esperaríamos algún retroceso para poder buscar entradas hasta lo que es el POC, que se encuentra aquí arriba. Entonces, en este caso, nosotros esperaríamos un retroceso hasta una zona importante. ¿Cuáles zonas pueden ser importantes? Puede ser un order block, pero sin buscar a que el precio nos cree un nuevo low, o en su consecuencia podemos utilizar los que son los imbalances como punto de entrada. Principalmente esta es la parte que yo más utilizo porque es la parte que tiene mayor efectividad a lo largo de lo que yo he hecho el backtesting. Los imbalances ocurren básicamente cuando hay una diferencia abismal o desproporcionada entre las posiciones en órdenes, tanto en compra o en venta, referente una contra la otra. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver en el gráfico a simple vista, entre comillas, en los que son los fair value gaps que tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí el precio crea uno donde
Aquí muy posiblemente se encontró una absorción en el mercado empieza a subir, pero necesita liquidez para poder continuar subiendo. Entonces, ¿qué hace? Que va hasta este punto de aquí. Este punto de aquí está relleno únicamente por compradores. Cuando el precio baja tras vendedores, liquida posiciones, lo cual le da una prioridad para poder continuar subiendo y distribuyendo hacia la alza. Entonces, dicho esto, si el mercado baja hacia nuestro imbalance que tenemos aquí, que también un punto muy importante, los imbalances, nos podemos dar cuenta por cuáles nos pueden funcionar y cuáles no, según el volumen que tengan. Si nosotros vemos un imbalance, por ejemplo, como este, con un gran volumen, sabemos de que muy posiblemente el precio cuando llegue va a empezar a reaccionar hacia él antes de continuar subiendo, o en dado caso lo puede utilizar como retroceso para continuar subiendo. Esto nos permite tener otro punto de entrada referente, pero en este caso nosotros lo que buscamos sería que el precio reaccione a este para poder buscar una entrada. Nosotros nos cubriríamos bajo el low más importante, que sería este de aquí, y luego de eso buscaríamos el POC como nuestro target principal, tomando parciales y asegurando posición dentro de la zona donde veamos picos de volumen como este que sobrepasen la media que tenemos. Dicho esto, tendríamos posiciones como estas que nos pueden permitir tomar decisiones, o sea, o trades de un 1 a 5 o 1 a 6 en promedio, o de hecho hasta un 1 a 4, dependiendo del SL. ¿Por qué del SL? Porque nosotros siempre vamos a apuntar hacia el POC, o como mucho apuntaríamos a lo que es el Barrier High, pero eso ya sería mucho más riesgoso. En este caso, yo lo que casi siempre hago es apuntar siempre hasta el POC o suelo cerrar el 75% de mi operativa cuando el mercado llega hacia lo que es el POC. Dicho esto, también podemos ver lo que son las zonas de volumen aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un pico de volumen que también lo podemos ver representado aquí en el gráfico. Aquí tenemos el barrier low, donde también tenemos otra zona de volumen aquí que el mercado respeta. De la misma forma, aquí, por ejemplo, donde está el barrier high y el POC, encontramos una zona importante donde el precio acumuló anteriormente, antes de continuar distribuyendo. Y que incluso cuando hace el primer breakout, bueno, fake breakout, hace un retroceso importante hasta volver hacia adelante de continuar cayendo. Este gráfico es una simulación, pero de un día pasado que el mercado pues funcionó de esa forma y yo hice esa representación para que se pueda representar de forma gráfica mejor las condiciones de mercado. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poco más hacia abajo, hacia lo que es la parte del gráfico. Esto que está aquí sería la representación completa en un gráfico de líneas sobre el trade anterior, donde el mercado reacciona, va hasta aquí, hace un retroceso hasta un Fair Value Gap, donde está un imbalance y tenemos un volumen por debajo de, por lo tanto nuestra operativa sería entrar aquí, nuestro SL un poco por debajo de la zona de volumen anterior, más o menos por aquí, buscando un TP donde está el POC, cerrar el 70% de las operativas y Value High, cerrar el otro 25%. Estas líneas que ven aquí marcadas son el VWAP. El VWAP es el precio ponderado de básicamente el dinero como se está moviendo dentro del mercado. Esto, a diferencia de las EMAs, toma más valores en cuenta, ya que no solamente toma el volumen, sino que también toma en cuenta otros factores importantes y responde a esta fórmula que está aquí. Pero en detalle al VWAP lo veremos en otro video anterior, en otro video posterior, donde van a ver más a detalle cómo funciona. Si ustedes han estudiado ingeniería o algo parecido, han visto lo que es la campana de Gauss. Y muy posiblemente ahora viendo el gráfico y viendo la campana de Gauss, vean de que existen ciertas similitudes. Y es que sí, si de hecho nosotros volteamos lo que es la campana de Gauss, podemos ver cómo se asemeja bastante a lo que es el volume profile, pero con cierta diferencia, ya que la campana de Gauss suele ser mucho más perfecta y el mercado es perfecto siendo ineficiente, o sea, es eficientemente ineficiente. Suena contraproducente, pero es la realidad, lo que hace que dentro del caos encontrar un orden sea mucho más complejo. Pero aquí también nosotros podemos aplicar lo que es la matemática de esto y poder asemejar cuando el mercado se encuentra a dos desviaciones estándar de lo normal del precio. O sea, qué tan lejos se encuentra el mercado de su punto, de donde hay mayor cantidad de volumen. Por ejemplo, si el mercado se encuentra aquí abajo y el mercado sube, nosotros podemos empezar a buscar ventas hasta el POC, que sería esta zona de aquí, ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de volumen dentro del mercado.
¿Cómo sería eso a nivel de órdenes? Sería donde existe la mayor cantidad de contratos, de órdenes posicionadas dentro del mercado, lo que nos ayudaría a nosotros a poder entender hacia dónde el mercado se va a mover. Si se encuentra lejos de, podemos buscar una reversión hasta aquí. Si se encuentra por debajo de, entonces podemos buscar una continuación de su ciclo alcista hasta este punto de aquí. Y esto que está aquí es una operativa que nosotros habíamos tomado utilizando lo que es el volume profile. Ese que está aquí es el trade cuando yo lo había mandado. Y aquí también están las herramientas cuantitativas que yo utilizo, ya que únicamente utilizar el volume profile sin los datos necesarios sería una operativa muy ineficiente realmente. Pero volviendo al tema, aquí tenemos entonces las líneas que le mencioné anteriormente, que es parte del VWAP. Y tenemos la operativa donde el mercado se encuentra dentro de un extremo del mercado, que eso lo mencionamos en un video anterior. Y luego, posteriormente, el mercado lo que hace es que continúa su tendencia alcista, haciendo una manipulación muy importante hacia las zonas donde tenemos los extremos de mercado. Y posteriormente a eso se pueden dar cuenta como los picos de volumen, míralo aquí, el mercado lo respeta bastante. Aquí tenemos lo que era el barrio de low, barrio de high, donde también está el POC. Y aquí están los retrocesos según el volumen de mercado. Mi punto de entrada había sido aquí tras una noticia, después aprovechando el data low que había anteriormente, para poder buscar una distribución alcista donde el mercado volviera hacia su punto más eficiente. Yo tomé como TP 3 valores. Primero que todo, el POC, Variable High, y también lo que es la parte de el punto medio del VWAP, que es este punto que está aquí, que estaba justamente donde está el Variable High y el POC. Y yo utilicé este que está aquí como mi punto principal. Después de eso, el mercado ya continuó subiendo un poquito más y luego cayó. Pero lo importante de esto es ver cómo se aplica el volume profile dentro de las operativas de mercado, principalmente cómo yo lo utilizo. Recordando que mi punto para yo poder utilizarlo es básicamente, primero que todo, esperar a que el mercado haga un retroceso importante en una zona importante. Por ejemplo, en este caso de aquí, yo voy a esperar a que el mercado haga una absorción. Cuando el mercado haga una absorción o que reaccione, vamos a suponer que aquí estaba el barrio low, se encontraba aquí abajo, el mercado entonces reacciona a él, entonces después empieza a dar un pullback. Este pullback yo sé que es un descuento, pero este descuento me puede dar a mí mi punto de entrada para yo poder encontrar una reversión. La forma más eficiente en la cual yo utilizo el volume profile es utilizando reversiones a la media como estrategia, o mejor dicho, como una metodología para operar. Cuando el mercado se aleja de su punto principal, de su punto justo de valor, de su fair value, donde está el POC, entonces yo utilizo estrategia de reversión a la media para buscar trades que se asemejen hacia este punto. ¿Por qué? Porque como he mencionado en el video anterior, son la metodología más eficiente y también las cuales mayor ratios me permiten obtener dentro del mercado y que se pueden ver en diferentes tipos de sesiones. Se pueden ver en Asia, se pueden ver en Londres y también se pueden ver en New York. Y eso es todo. Ahora ya sabes qué es el Volume Profile, cómo interpretar el VAH, el VAL y el POC, y cómo utilizar estos niveles para construir una estrategia con mayor contexto y mejores probabilidades de éxito. Recuerda que ninguna herramienta predice el mercado por sí sola. El verdadero valor del Volume Profile está en entender qué nos está diciendo sobre la actividad de los participantes y utilizar esa información para tomar decisiones más objetivas. Mi recomendación es que antes de aplicar esta estrategia con dinero real, la practiques en un simulador o realices un backtesting sobre diferentes activos y temporalidades. Mientras más tiempo pases estudiando cómo reacciona el precio en estas zonas, mayor confianza tendrás al momento de operar. Y si te estás tomando tu trading en serio, eres bienvenido a nuestra comunidad de Discord que tienes en la descripción. Si este video te ayudó a entender el Volume Profile de una forma más clara, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cada semana estaremos publicando contenido sobre trading cuantitativo, estrategias basadas en datos, análisis de mercado y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones más inteligentes. Y si quieres llevar este tipo de análisis al siguiente nivel, puedes probar QuantLab, nuestra plataforma de análisis cuantitativo que transforma datos complejos del mercado en señales claras y fáciles de interpretar para ayudarte a identificar oportunidades con mayor confianza. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.